se recomienda mirar el primer episodio de La vacuna mortal en caso de no haberlo visto, ya que este vídeo es el final de esa historia. Cada uno de los miembros de la familia Loud permanecía encerrados en su habitación, contagiados por ese virus tan mortal que parecía imposible de parar, y para peor el misterioso médico que había llegado a la casa luego de la llamada de Lenny y Lori, no lograba solucionar las cosas, de hecho, las había empeorado porque era responsable de la muerte de Lana, que murió luego de que el médico le suministrara una vacuna improvisada. Lola, compañera de cuarto de Lana, fue la primera en darse cuenta de la muerte de su hermana, aunque el médico les había prohibido acercarse incluso si estaban en el mismo cuarto. Cuando Lola llamaba a su hermana Lana, esta no respondía, claramente se había enterado de lo sucedido. Lola estaba muy segura de que quien había matado a Lana había sido el médico y no la enfermedad. Ella vio cómo empeoró todo luego de la vacuna que le había aplicado a Lana. Lola no estaba tan mal a pesar de todo, solo tenía tos y ni siquiera tenía fiebre, pero para su mala suerte la siguiente en ser el sujeto de pruebas para el médico iba a ser ella, así que nada bueno podía esperar. Nuevamente y cambiando algunas cosas de la vacuna anterior, el misterioso médico entraba a la habitación con Lana ya muerta, para suministrarle la nueva vacuna a Lola. Pero Lola esta vez ya había visto lo sucedido con su hermana y compañera de cuarto, por lo que se negó rotundamente a recibirla. Pero el médico, sin dar muchas vueltas, sacó un pañuelo grueso y con manchas negras, que colocó a la fuerza en la boca de Lola, sofocándola hasta que quedara inconsciente para poder administrarle la vacuna a la fuerza, cosa que hizo a continuación. 15 minutos después de todo ese suceso, la casa cada vez se sentía más oscura, parecía como si el virus y el médico estuvieran del mismo lado, los dos habían traído la muerte y ninguno de los dos tenían piedad. Ahora le tocaba al médico revisar a Lola para ver cómo había evolucionado, pero al abrir la puerta se encontró con efectos todavía más adversos que los anteriores. La sangre había llenado el suelo de la habitación por completo y quien se encontraba muerta en su cama por una especie de sarna era Lola. Sin mucho recelo el médico cerró la puerta y trancó con llave para que nadie viera lo sucedido. Desde ese momento el médico, quien ya llevaba una racha de muertes, se dirigió al cuarto de Lenny y Lori para experimentar con ellas, las primeras en contraer el virus luego de Lincoln. El médico abrió la habitación de Lenny y Lori y estas se encontraban en un estado peor a Lola y Lana. En la habitación había un olor espantoso e incluso una pequeña niebla se había levantado del suelo. Ambas estaban en sus camas y distanciadas como había ordenado el médico. La primera en ser su nuevo sujeto de pruebas fue Lenny, tenía los síntomas ya conocidos pero habían empeorado por completo, la tos ya casi no la dejaba respirar y la fiebre le causaba alucinaciones, pero esta vez los procedimientos médicos fueron diferentes. En vez de una vacuna, el médico le haría probar a Lenny un jarabe medicinal, que él había elaborado y que pensaba con total seguridad que funcionaría, así que se lo dio a Lenny en una cuchara. La cuchara estaba muy fría, como si la hubieran sacado del refrigerador hace pocos segundos. Y el jarabe tenía un aspecto horroroso, era rojo pero con una consistencia parecida a la miel, es decir, no era totalmente líquido. Lenny dudaba si tomarlo o no, entonces el médico tomó la cuchara y se lo dio él mismo, parecía no tener mucha paciencia. En ese momento Lenny saboreó el jarabe más horrible que probó en toda su vida y el sabor fue tan fuerte que la dejó inconsciente al momento. Con Lenny inconsciente el médico repitió el proceso con Lori, haciéndole probar el mismo jarabe y volvió a esperar 15 minutos para saber la reacción de este nuevo método inventado por él. 15 minutos después el médico volvió a entrar y la situación era parecida a la que pasó con Lana y Lola, pero los efectos secundarios habían sido diferentes. Esta vez, Lenny y Lori no habían muerto, aunque aún así seguían con los síntomas del virus, pero algo extraño había sucedido con sus ojos, parecían haberse salido de sus cuencas, como si estuvieran colgando. Ambas sufrían mucho debido al dolor que esto les producía. Así que el médico, para no dejar testigos de su experimento ni sufrimiento en ellas, decidió matarlas él mismo. Para conseguir esto le suministró a Lenny y Lori la vacuna que usó con Lola y Lana, vacuna que sabía bien que llevaba a la muerte. Luego se fue y cerró la puerta con llave otra vez para ocultar los hechos. Por acto sorpresa para el médico, en el pasillo de las habitaciones y fuera de su habitación se encontraba Lisa. Había desobedecido las órdenes dadas por el médico ya que no le tenía nada de confianza, de hecho, había salido a buscar la cura ella misma, pero para su mala suerte el médico ya había notado su presencia. Se encontraron cara a cara en el pasillo. En ese momento Lisa no sentía ningún síntoma grave sino solamente un poco de tos. Esto era bueno para ella, ya que podía pensar con más claridad las cosas.
El médico se había enojado mucho por su desobediencia, le ordenó que inmediatamente diera la vuelta y Lisa lo negó. En ese momento, el médico se abalanzó hacia adelante y terminó con la pobre vida de Lisa, sofocándola con el mismo pañuelo que había matado a Lola. Y el médico siguió así con toda la familia, pasando de habitación en habitación, probando y matando a los Loud. Entrando a la habitación de Luna y Luan no corrieron con suerte y fueron asesinadas, y los padres Loud ya habían muerto por el virus antes de que el médico pudiese hacer algo, pero con Lucy y Lynn fue distinto. Lynn parecía no estar contagiada, ya que no presentaba ninguno de los síntomas y simplemente se encontraba bien, y Lucy parecía empezar a tenerlos, pero de forma muy leve. Eran las únicas que quedaban vivas además de Lincoln, que seguía en su habitación. Para el médico la solución se encontraba en la sangre de Lynn, ya que pensaba que su sangre portaba la resistencia para combatir el virus. Así que se tomó la molestia de extraerle sangre, y sin ser de forma sutil inyectó esa sangre directamente en el cuerpo de Lucy, pero lamentablemente nada bueno ocurrió en ese momento. La sangre de Lynn no era compatible con la de Lucy, causándole una muerte dolorosa a Lucy. Esto puso muy nerviosa a Lynn y salió corriendo de la habitación sin que el médico pudiera atraparla. Ahora Lynn debía escapar de esa casa, pero antes pensaba salvar al resto de la familia, cosa que no iba a ser posible debido a que todos estaban muertos, pero ella no lo sabía. Mientras corría y el médico la perseguía, probaba abrir habitaciones para poder entrar, pero todas estaban trancadas, hasta que dio con la habitación de Lincoln, la única en la cual el médico no había entrado y nadie había trancado con llave. Lynn no golpeó para entrar y simplemente abrió la puerta con la idea de sacar a Lincoln de esa casa que se había convertido en un lugar de asesinatos, pero en ese momento, lo que allí se encontraba no parecía Lincoln. Parecía que aquella vacuna que aquel hombre misterioso le había dado a Lincoln no era una vacuna cualquiera. Lincoln se había transformado en un monstruo perturbador, tenía lo que parecía unas garras y al ver a Lynn, en vez de verla como una hermana parecía querer comérsela. Lynn había quedado petrificada. Y al instante el médico llegó al cuarto, atrapando a Lynn por el cuello, pero esta vez, la historia cambiaba. El médico no podía creer lo que estaba viendo. Inmediatamente Lincoln, quien ahora era una criatura, saltó hacia Lynn y el médico, dejándolo sin vida al instante. Parecía que Lincoln no sabía ya que era ser un humano. La vacuna que se había suministrado en ese callejón parecía haberle dado la cura mortal. Y así fue el fin de esta historia. Esperemos que les haya gustado mucho. No olviden suscribirse, darle al like y compartir el video con sus amigos. Saludos.